Él lo perdió todo. Un accidente, un solo segundo, borró la vida de Raúl Montes. El multimillonario, exitoso, carismático y deseado, quedó atrapado en la oscuridad. La pérdida de su vista fue solo el comienzo de su caída. Con cada día que pasaba, se encerraba más en sí mismo, se alejaba de las personas y de ese mundo que ahora le parecía ajeno e inalcanzable. La ceguera trajo consigo desesperación, ira y odio, hacia el destino, hacia sí mismo, hacia aquellos que podían ver lo que él nunca más vería. Raúl, privado de su habitual poder y control, se convirtió en una sombra de sí mismo. Su lujosa mansión se transformó en una prisión, y cada nuevo día solo aumentaba la sensación de impotencia. Ni su familia, ni los médicos, ni los amigos pudieron devolverle la vida que conocía. Rechazó su ayuda, se cerró ante la compasión y el amor, viéndose a sí mismo como un hombre roto, indigno de la felicidad. Pero el destino, a pesar de toda su resistencia, decidió intervenir una vez más. Lucía era una joven de un barrio pobre, acostumbrada a las dificultades. Desde niña entendió que el mundo no regala nada. Su vida había sido una sucesión de privaciones y lucha por sobrevivir. Sin embargo, a pesar de la pobreza, su corazón estaba lleno de luz. Ella creía que la bondad era capaz de superar incluso las circunstancias más oscuras. Cuando le ofrecieron un trabajo en la casa de un hombre rico pero ciego, Lucía no dudó. No le atraía tanto el salario, sino la oportunidad de hacer algo importante, ayudar a alguien que estaba en una situación aún peor que ella. El primer día en la casa de Raúl fue para Lucía una verdadera prueba. Su desdén hacia ella se sentía en cada palabra, en cada gesto. Él hablaba con ella de forma fría, la humillaba a veces, como si quisiera destruirla con su ira. Pero Lucía veía algo más allá de esa máscara: dolor, desesperación, miedo. Sabía que su rudeza no era odio, sino un grito del alma. Cada día Lucía aprendía a vivir al lado de un hombre que se resistía desesperadamente a cualquier intento de ayuda. Ella limpiaba sus habitaciones, preparaba la comida, trataba de adivinar sus deseos, pero él rechazaba su cuidado. A veces su paciencia se agotaba y estaba a punto de rendirse, pero algo siempre la detenía. Tal vez era ese cálido sentimiento que comenzaba a crecer en su corazón. Para Raúl, la aparición de Lucía fue otro factor irritante. No quería a nadie cerca. No entendía por qué esa chica se esforzaba, porque no lo dejaba en paz a pesar de su frialdad. A veces notaba cómo ella lloraba en silencio en algún rincón, pero no sentía el impulso de consolarla. No creía en la bondad, no creía en el amor. Pero el tiempo pasó, y algo comenzó a cambiar. Una noche, tarde, Raúl escuchó a Lucía cantar en la cocina. Su voz era suave, delicada, como si pudiera calentar hasta las frías paredes de su mansión vacía. Ese sonido despertó algo dentro de él, algo que hacía mucho tiempo había olvidado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió calor provenir de otra persona. Comenzó a notar pequeños detalles, como Lucía tocaba suavemente su mano al darle una taza de café, como ajustaba cuidadosamente la manta con la que él se cubría, como trataba de hablar con él, aunque él la ignorara. Poco a poco, su corazón, que había estado sellado por el hielo, comenzó a derretirse. Pero su camino hacia el amor estuvo lleno de obstáculos. Raúl temía los sentimientos que empezaba a experimentar. Tenía miedo de encariñarse con Lucía, temía volver a ser vulnerable. Su propio dolor y miedo se convirtieron en una muralla entre ellos. La rechazaba, tratando de mantener su independencia, pero esto solo los lastimaba a ambos. Lucía también sufría. Sabía que se estaba enamorando de un hombre que tal vez nunca le correspondiera. Las dudas y los miedos la atormentaban, pero no podía irse. Ella creía que su conexión era algo más grande que la simple relación entre amo y sirvienta. Fue entonces cuando su vida dio un nuevo giro. Los médicos le informaron que Raúl tenía una oportunidad de recuperar la vista. Una operación experimental podría ser su nueva oportunidad. Pero junto con la esperanza llegaban nuevos miedos. ¿Qué sucedería si todo cambiaba? Si Raúl volvía a ser el hombre que había sido antes del accidente. ¿Habrá lugar en esa nueva vida para Lucía? Esta historia es un viaje a través del dolor, el odio, el miedo y la duda hacia la luz, el amor y la esperanza. Raúl y Lucía deben atravesar pruebas que los destruirán para siempre o los unirá de una manera que nadie podría haber imaginado. Y solo el tiempo dirá si su amor podrá sobrevivir a las sombras del pasado. Raúl Montes era un hombre que siempre había tenido el mundo bajo sus pies. A los 30 años, ya dirigía el mayor conglomerado de construcción de México, y su vida estaba llena de lujo, velocidad y seguridad. No conocía la derrota, siempre estaba un paso adelante. Podía pedir cualquier coche, cualquier casa, cualquier noche llena de destellos y atención. Su nombre era sinónimo de éxito,
y él se sentía orgulloso de ello. Pero todo cambió en un solo segundo. El coche se desplazaba por la carretera a una velocidad que hacía latir su corazón desbocado por la adrenalina. A Raúl le encantaba esa velocidad, ese control que sentía al volante. Siempre había sido un maestro al conducir. Sentía que en su vida no había nada imposible, que cada momento, cada decisión, era suya, bajo su control. Sin embargo, esa noche no fue como las demás. Una curva que le parecía familiar se convirtió, de repente, en peligrosa. Los neumáticos resbalaron sobre el asfalto mojado y el coche perdió el agarre. Raúl, a pesar de sus reflejos, no alcanzó a reaccionar. En el instante en que su mente entendió lo que sucedía, ya no había marcha atrás. El choque era inevitable. El sonido cuando el metal impactó contra el concreto fue ensordecedor y el momento mismo se desdibujó, como una pesadilla, donde la realidad se transformaba en un vacío nebuloso. Cuando despertó, lo primero que sintió fue el silencio. Un silencio mortal. Los ruidos resonaban extraños, como si su oído estuviera sometido a una nueva realidad. Su corazón latía con fuerza, pero algo faltaba. Abrió los ojos, esperando ver el mundo, como siempre, brillante, claro, familiar. Pero en lugar de eso, la oscuridad lo envolvía, como el cielo nocturno sin estrellas. Un velo negro que cubría todo. Intentó mover los dedos, pero las sensaciones eran extrañamente sordas. Toda su realidad se derrumbó en un instante, y en lugar del mundo conocido, lo que encontró fue esta impenetrable oscuridad. Raúl empezó a entrar en pánico. Intentó gritar, pero su voz parecía no salir. Su cuerpo estaba paralizado por el terror de lo que ocurría. Se dio cuenta de lo irremediable, ya no podía ver. Su visión se había ido, para siempre. Y con ella, algo más se había perdido. Su seguridad, su control, su capacidad de percibir el mundo como lo había hecho siempre. El proceso de recuperación tras el accidente fue doloroso, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Sentía como cada paso, cada movimiento se convertía en una agonía. No sabía cómo seguir adelante. Cómo vivir en un mundo que ya no podía percibir de la misma manera. Su madre, que trataba de ayudarlo, se volvía para él cada vez más ajena. No podía mirarla a los ojos, no podía entender su compasión, porque él mismo no comprendía qué le estaba pasando. Su casa se convirtió en su prisión. Todo lo que alguna vez amó, su trabajo, la velocidad, las pasiones, se había vuelto vacío. Ya no podía manejar el negocio que había sido su vida. Todo lo que quedaba era su mente, y estaba llena de desesperación. Ya no veía futuro, ni esperanza. Se había quedado a oscuras, no solo en su visión, sino en su alma. Cada día, Raúl se despertaba con la sensación de que su vida ya había terminado, de que ese hombre brillante, lleno de confianza, ya no existía. No podía soportar las miradas compasivas, esos gestos de cariño que su madre intentaba ofrecerle. Sentía como ella trataba de devolverle al Raúl que conocía, pero cada uno de sus intentos solo incrementaba su desprecio hacia él y hacia ella. Cada pensamiento sobre cómo regresar a una vida normal le parecía absurdo. ¿Qué vida normal podía tener sin visión? ¿Sin la capacidad de ver el mundo tal como lo conocía y amaba? Raúl intentó encontrar consuelo en su riqueza, pero ésta se convirtió en algo vacío y sin valor. Ya no podía disfrutar de la vista del océano, que antes lo cautivaba a orillas del mar. Ya no podía disfrutar de las luces brillantes de la ciudad, ni conducir su coche. Todas esas cosas que formaban su vida ahora no eran más que recuerdos de algo que ya no podía tener. Raúl comenzó a evitar a la gente. Su vida se redujo a las 4 paredes de su mansión en una colina en Guadalajara. No quería hablar con nadie. Su madre y su hermano menor venían a verlo, pero sus visitas estaban llenas de incomodidad y distanciamiento. Raúl rechazaba su ayuda, balbuceando respuestas vagas a sus preguntas. Estaba lleno de amargura y rabia, y cada uno de sus intentos solo le generaba irritación. Su mundo interno estaba lleno de pensamientos oscuros y de ira. Sentía como su vida se hundía, y no sabía cómo salir de ese abismo. Perdía la fe en sí mismo y en las personas, y cada intento por salir de ese estado parecía inútil. Su mundo ahora estaba lleno de oscuridad y miedo. Raúl no entendía cómo podía seguir viviendo en esa nueva realidad. El mundo que había conocido ya no existía. En su vida no había ni claridad, ni futuro. Y fue en esa oscuridad donde estuvo a punto de perderlo todo. Su familia, su trabajo, su vida, porque sentía que ya no podía luchar por ella. Cuando Raúl escuchó por primera vez acerca de Lucía, estaba convencido de que su aparición era otro símbolo de su mala suerte. Su familia, preocupada por su estado, decidió contratar a una asistente que pudiera cuidarlo. Pero Raúl,
Sentado en la oscuridad de su mansión en la cima de una colina, rechazaba cualquier ayuda. Estaba seguro de que nadie podría reemplazar lo que había perdido. Ninguna ayuda podía devolverle la vista, y por lo tanto, nadie le era útil. Especialmente no esa joven que, según le habían dicho, venía de un pueblo pobre. Cuando Lucía apareció en la puerta de su casa, Raúl no se sorprendió. Estaba tan sumido en la desesperación que nada podría asustarlo. No esperaba nada bueno. Ni siquiera levantó la cabeza cuando ella entró. Estaba sentado en su silla, escuchando sus pasos, pero sin moverse ni levantar la vista. Su voz sonó suave, pero con una seguridad calmada. «Hola, Raúl. Me llamo Lucía. Estoy aquí para ayudarte». Raúl sintió que su corazón se oprimía por un momento de rabia. ¿Cómo se atrevía a presentarse tan segura de sí misma? Ni siquiera había preguntado si quería su ayuda. Simplemente vino y asumió que la necesitaba. No pudo soportarlo. La ira le recorría las venas. «¿Cómo te atreves?», dijo con voz cortante, sin darle oportunidad de continuar. «No necesito la ayuda de una chica del campo. ¿Qué sabes tú de lo que significa tener dignidad?». Levantó la voz, y sus palabras la atravesaron como espinas. Lucía no dio un paso atrás. Estaba parada frente a él, sin mostrar miedo ni duda. Estaba acostumbrada a que su vida nunca fuera fácil. Había perdido a sus padres cuando era niña y había aprendido a ser fuerte. El trabajo duro y el cuidado se habían convertido en sus compañeros. Había pasado por muchos momentos difíciles, y nada podría quebrarla. «Entiendo que te sientas así, Raúl», dijo ella, con voz suave pero firme. «Pero no estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para ayudarte porque tengo que trabajar, y porque creo que, incluso en las situaciones más difíciles, se puede encontrar algo de luz». Raúl sintió como su corazón se oprimía aún más de rabia y decepción. ¿Cómo se atrevía a ser tan segura de que podía cambiar su vida? ¿Cómo podía ser tan ingenua? Estaba dolido porque ella no temía su ira. Quería que se fuera, que todos se fueran, que lo dejaran solo en su miseria. «No entiendes nada», dijo con los dientes apretados. «No sabes lo que es el dolor. No sabes lo que es estar atrapado en este infierno. No puedes ayudarme. Vete de aquí ahora mismo». Lucía sintió como su corazón se encogía, pero no se movió. Él estaba lleno de odio, pero ella no podía rendirse. Sabía que todo eso era solo desesperación. No iba a dejar que sus palabras la derribaran. «Sé que te duele, Raúl», respondió con calma. «Y sé que te sientes perdido. Pero estoy aquí para ayudarte a soportar ese dolor». Raúl sintió como su garganta se cerraba, y su ira se volvía más profunda. No podía entender por qué ella no se iba. ¿Por qué no la echaban todos de su vida? ¿Por qué ella insistía en quedarse? Estaba aterrorizado de lo que sentía, de que una extraña, una desconocida, estuviera frente a él, dispuesta a quedarse, dispuesta a seguir escuchando, cuando él solo quería que se fuera. «No puedes devolverme la vista, Lucía», dijo él con una amargura profunda. «Pero al menos entiende que nada de lo que hagas va a cambiar nada. Lo he perdido todo. No hay esperanza para mí. No soy lo que era. Y tú no puedes cambiar eso». Lucía permaneció en silencio por un momento, sus ojos fijos en él. Sentía una enorme tristeza por lo que decía, por lo que sentía. Pero en el fondo, sabía que debía seguir adelante. Sabía que él no era así por rabia pura, sino por dolor y miedo. «No puedo devolverte la vista, Raúl. Pero puedo estar aquí, para que no pierdas lo que queda de ti», respondió ella con firmeza, casi como un desafío silencioso. «Puedo estar a tu lado cuando te sientas más perdido. Puedo ayudarte a encontrar la esperanza, si me dejas». Raúl suspiró, y su mirada se volvió aún más sombría, como si toda la desesperación del mundo se reflejara en sus ojos. No sabía por qué sus palabras le llegaban de esa manera. No entendía por qué ella no lo dejaba, porque no se marchaba como todos los demás. Pero había algo en ella que lo desarmaba. Algo que le decía que ella no era como las demás personas que había conocido. Algo que lo aterraba. «Lárgate», dijo con firmeza, aunque en su interior se despertaba una extraña chispa. Algo que no podía identificar, pero que estaba empezando a arder en su pecho. Algo que le hacía sentir que ella no debía irse. Lucía lo miró con los ojos llenos de compasión, pero no dijo nada más. Estaba dispuesta a esperar. Aunque su corazón latía con fuerza, aunque la rabia de Raúl la había alcanzado, sabía que su lugar estaba ahí, a su lado, aunque él no lo quisiera. Sabía que, al final, él iba a necesitarla. Y ella estaba dispuesta a estar allí, para cuando eso sucediera. Raúl seguía tumbado en la cama, sumido en la oscuridad, que ya había dejado de ser una mera ausencia de luz y se había convertido en su compañera constante.
La oscuridad a su alrededor, en la que ya no podía distinguir ni luz ni sombras, le parecía un abismo profundo e infinito. Las imágenes de su vida anterior, los brillantes reflejos de la ciudad, las luces de los escaparates de las tiendas caras, los paseos nocturnos por el parque, ahora le parecían sueños lejanos e inalcanzables. Había perdido la vista, y con ella había perdido no solo la capacidad de ver el mundo, sino también el gusto por la vida. Cada detalle de su existencia le parecía ahora vacío. Lo único que quedaba para él era el dolor infinito y la desesperación. Sabía que su vida estaba destrozada. Sabía que, a pesar de la enorme fortuna que había heredado, su antigua opulencia le parecía ahora una mera ilusión. Estaba rodeado de cosas caras y hermosas, pero no podía ver ninguna de ellas. Y aunque todo a su alrededor estaba bien, nada podía devolverle la felicidad. Solo la muerte parecía una solución. Y ahí estaba ella de nuevo en su casa, esa mujer extraña que no podía ser otra cosa para él que una molestia. Lucía. Esa pobre chica, que venía de una vida nada lujosa, no era más que una obligación. Su presencia le recordaba una vez más que su vida ya no tenía sentido. Se obligó a tolerar sus cuidados. Cuando le cambiaba las vendas, le preparaba el baño, cuando cocinaba sus platos favoritos, no le importaba. La despreciaba, odiaba su presencia, odiaba su bondad, porque todo eso le recordaba lo que había llegado a ser, nada más que una carga. Lucía le leía libros con frecuencia, pero sus palabras eran como un sonido vacío para él. Sabía que lo hacía con buenas intenciones, pero en realidad su atención solo lo irritaba. ¿Por qué no la dejaba en paz? ¿Por qué seguía estando cerca, incluso cuando él la rechazaba? No podía entenderlo. Cada uno de sus toques le recordaba lo que ya no era, un hombre que ya no podía cuidar de sí mismo ni de su propio mundo. Pero todo cambió en una extraña noche, cuando Lucía, después de regresar del trabajo, comenzó a cantar. Comió un poco, lavó los platos y luego empezó a cantar suavemente para sí misma. Al principio, Raúl no prestó atención, pero cuanto más la escuchaba, más su atención se centraba en su voz. No era un experto en música, pero la voz de Lucía era como un suave rayo de luz que penetraba en su oscura soledad. Lucía cantaba una canción popular mexicana, hermosa, melódica, llena de nostalgia y amor. En su voz había una sinceridad y una fuerza tal que Raúl, por primera vez en mucho tiempo, sintió como su corazón se apretaba de emoción. No sabía por qué, pero su pecho se llenó de una calidez y una tensión que hacía mucho tiempo no experimentaba. Cerró los ojos, pero no fue por querer que todo desapareciera. Por el contrario, en ese momento, deseaba más de esa sensación, más de esa música que parecía poner en su lugar todo lo que había estado fuera de sitio. Intentó apartar esos sentimientos, presionando en su interior el creciente malestar. Pero no se iba. No podía entender por qué su canto le provocaba esas emociones tan intensas. De repente, sintió que en su voz había algo más que una simple canción. Era como un mensaje, uno que no podía ignorar. Lucía notó que Raúl había enmudecido. No era su mirada habitual. Era una mirada en la que había una sombra de interés. Dejó de cantar, y el silencio que los envolvió fue pesado. Raúl aún no sabía cómo debía reaccionar ante lo que estaba ocurriendo, pero algo en él había cambiado. En su alma, donde hasta hacía poco dominaba la fría oscuridad, ahora surgía una débil, pero viva, esperanza. Lucía se quedó quieta, algo avergonzada. No sabía qué había pasado exactamente. Fue el momento en que realmente escuchó su canto o su corazón respondió a la suavidad de su voz. O quizás, fue solo una coincidencia. Pero no podía ocultar más que sus sentimientos por él eran reales. Se había enamorado de él, a pesar de su desprecio y frialdad. Y todo lo que podía hacer era esperar pacientemente. Pero ahora, cuando vio que su reacción había cambiado, sintió alivio. ¿Tú, me escuchaste?, preguntó, temblando ligeramente de nerviosismo. Raúl permaneció en silencio, pero su voz sonó más suave que de costumbre. Sí, te escuché, dijo, y sus palabras fueron inusualmente cálidas. Tú, cantas muy bonito. No podía creer que hubiera dicho eso. Esas palabras fueron un débil destello de la esperanza que tanto temía encontrar. Pero en ese momento, en medio de todo el dolor que sentía todos los días, de repente sintió que algo en él comenzaba a cambiar. Y esa sensación estaba ligada a ella, a Lucía. Pero ese cambio también era aterrador. No era solo una confesión. Era el primer paso hacia una nueva realidad, una que no sabía cómo debía aceptar. Ese día no era como todos los demás.
La brisa ligera susurraba entre las hojas del jardín, y a pesar de la niebla que colgaba sobre las montañas, había una extraña energía en el aire, como si el mundo mismo se hubiera alterado para prepararlos para un encuentro que marcaría un punto de inflexión en su relación. Raúl estaba sentado en su silla de ruedas, y aunque sus gafas oscuras ocultaban sus ojos, su mirada se dirigía hacia el jardín. Cada vez que su madre llegaba y trataba de ayudarlo a salir al aire libre, le costaba mucho soportarlo. No quería ser un espectáculo de lástima, pero al mismo tiempo, la soledad en la casa ya le resultaba insoportable. Por eso, a pesar de su orgullo, aceptó la ayuda de Lucía. «Debo darme al menos un respiro», pensó, «no quiero parecer completamente inútil». Lucía se acercó por detrás, lo tomó con suavidad del brazo, y comenzaron a caminar lentamente hacia las puertas abiertas. Ella era tímida y educada, pero su presencia era tan natural que Raúl no pudo evitar notar su silenciosa fortaleza. La ligereza con que se movía, la confianza con la que caminaba, lo irritaba, pero al mismo tiempo le resultaba desconcertante. Cada paso que daba le recordaba lo indefenso que se sentía, y con cada paso, la frustración se incrementaba. De repente, su rueda se encontró con una piedra y la silla de ruedas se inclinó rápidamente. Raúl no tuvo tiempo de reaccionar. En un instante, cayó al suelo, y Lucía, aterrada, intentó sostenerlo. Ambos cayeron sobre la suave hierba, y todo se volvió confuso y desordenado. Raúl sintió sus manos sujetándolo por los hombros, sosteniéndolo, y luego, su palma tocó su rostro. Ese primer contacto despertó en él sentimientos que había olvidado hace mucho. Cerró los ojos en el momento exacto en que su piel lo rozó. Era un toque inesperado, tan suave y tan cálido, que penetró directamente en su corazón. Se estremeció, y Lucía inmediatamente se apartó, disculpándose apresuradamente. «Lo siento mucho, no fue mi intención», dijo, su voz temblando de nerviosismo. «Fue un accidente». Raúl seguía en la misma posición, sin moverse. Su respiración se volvió más pesada y, en su mente, las ideas se entremezclaban. Sentía que algo había cambiado, algo más que una simple caída. Su rostro aún recordaba el calor de sus manos, y en su pecho comenzaba a crecer una extraña sensación de inquietud. ¿Por qué le había afectado tanto su toque? ¿Por qué le había alterado de esa forma si había estado intentando rechazar todos los sentimientos durante tanto tiempo? Abrió los ojos y la miró. Lucía estaba de pie frente a él, su rostro enrojecido por la vergüenza, pero en sus ojos brillaba algo genuino, algo real. Esa extraña sensación volvió a invadirle el corazón. Sintió la necesidad de decir algo, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Se sentía atrapado, como si todo lo que había hecho hasta ahora, todo lo que había pensado y sentido, fuera irrelevante. Lucía, incapaz de soportar el silencio, finalmente habló. «Todo está bien, Raúl. Debes descansar. Déjame ayudarte a levantarte». Pero él no se movió. Estaba demasiado ocupado con lo que sentía dentro de él. Aunque seguía actuando como siempre, indiferente y frío, en su interior todo estaba cambiando. La presión en su pecho crecía y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo o alguien podía afectarlo profundamente. «Espera», dijo con voz baja y tensa. «¿Por qué eres tan amable conmigo? Yo no lo merezco». Lucía bajó la mirada, su rostro se llenó de una tristeza que él percibió en el aire, como una sombra. «Solo, no puedo verte sufrir. Tu vida era tan brillante, Raúl. Tal vez soy demasiado sensible, pero no puedo simplemente irme». Raúl sintió como su corazón se apretaba ante sus palabras. Ella no lo decía por lástima. Era genuina, y sintió como sus palabras le llegaban al alma. De repente, se dio cuenta de que aquellas palabras estaban siendo algo más que una simple muestra de compasión. «No te entiendo, Lucía», dijo, con la voz quebrada. «¿Qué ves en mí? ¿En una persona que ni siquiera puede caminar?». Sus ojos se encontraron, y ella respondió en un susurro. «Veo algo más que tu enfermedad. Veo a un hombre que aún puede cambiar algo». Raúl se apartó, como si esa respuesta lo hubiera golpeado. No sabía cómo reaccionar ante esas palabras. Pero tenía razón. En sus simples palabras había algo real, algo que le faltaba en su vida. La calidez humana, la fe en él, en que aún podía ser alguien. Sintió como algo dentro de él comenzaba a cambiar. Su presencia ya no era algo pasajero, algo con lo que pudiera escapar. Lucía se había convertido en una parte esencial de su vida, y a pesar de que trataba de alejarla, en su pecho algo nuevo comenzaba a prenderse. El miedo lo invadió. Temía que si todo esto se volvía real, si comenzaba a sentir algo por ella,
volvería a estar vulnerable, a enfrentar esa misma dolorosa sensación de antes, la que había intentado evitar a toda costa. Lucía, al notar la lucha interna que lo consumía, le sonrió suavemente. No te preocupes, Raúl. No me voy a ir. Estaré aquí. Esas palabras parecían haber avivado aún más su confusión. Su seguridad, la dulzura con que hablaba, lo hacía sentir que ella realmente no estaba allí solo por compasión. Pero aún no entendía qué estaba sucediendo en él, ni lo que les deparaba el futuro. Sintió el suave toque de sus manos nuevamente, y en su pecho se encendió una llama que no sabía cómo apagar. Lucía ya había entendido desde hacía tiempo que su corazón, a pesar de todos sus esfuerzos por resistirse, le pertenecía a Raúl. No podía ignorarlo. Algo en su mirada, en cómo su corazón comenzaba a latir más rápido cada vez que él la miraba, la hacía sentirse atrapada, como si todo el mundo desapareciera cuando él entraba en la habitación. Pero, a pesar de este profundo sentimiento, algo la retenía, el miedo que la hacía callar y esconder su amor como un secreto. Raúl también sentía cambios, aunque mucho más lentamente y con un conflicto interno que no sabía cómo entender. Había pasado semanas con ella, y a pesar de que la odiaba al principio, algo en él había cambiado. Ya no le gritaba, no la rechazaba como antes, aunque a veces su obstinación y su vieja arrogancia todavía se asomaban. Pero, en lo profundo de su ser, sentía que dependía de su presencia. Ya no podía imaginar su día sin su suave voz, sin la sensación de su calor. Los días continuaban en el mismo ritmo, pero con una creciente tensión entre ellos. Donde antes había indiferencia y palabras duras, ahora cada mirada se detenía, cada conversación se volvía más profunda y sincera. Parecía que, sin darse cuenta, comenzaban a abrirse el uno al otro, a descubrir capas que ambos habían intentado ocultar durante tanto tiempo. Un día, paseando por el jardín, Raúl se detuvo frente a ella. La niebla se alzaba, cubriendo el paisaje con una manta gris, dándole al mundo una apariencia más íntima, casi tangible. Lucía, dime algo, dijo Raúl, su voz era suave pero firme. Lucía lo miró sorprendida. Su tono era diferente. Nunca le había hablado de esa manera, como si realmente necesitara saber algo. ¿Qué? Preguntó ella, su voz algo tensa, tratando de adivinar qué estaba pensando. Tu nombre, Raúl comenzó, dando un paso hacia ella, como si cada palabra tuviera un nuevo significado. ¿Sabes qué significa? ¿Qué significa para ti? Lucía frunció el ceño, sintiendo el peso de la pregunta. Había escuchado muchas veces la historia de su nombre, pero nunca le había dado mucha importancia. Para ella era solo una parte de su vida, un hecho más. Pero, al mirarlo a los ojos, sintió que algo cambiaba. Algo en su tono la hizo sentirse vulnerable, como si Raúl estuviera buscando algo más en sus palabras, algo que escapaba a su comprensión. Sí, respondió ella suavemente, sin apartar la mirada de él. Mi nombre significa luz. Raúl permaneció en silencio por un momento, observando su rostro, como si tratara de encontrar algo más allá de sus palabras, algo que trascendiera el entendimiento común. Es irónico, dijo él, casi en un susurro. Porque tú, Lucía, eres la luz en mi vida. Y yo estoy ciego, perdido en un mundo oscuro, sin saber qué hacer con todos mis sentimientos. Lucía sintió como el aire a su alrededor se volvía denso, como si algo estuviera a punto de suceder. Por primera vez, Raúl dijo algo que no podía ser ignorado, algo que tocó lo más profundo de su alma. Esas palabras sobre sentimientos ya no eran solo palabras. Ya no se trataba solo de dependencia o afecto. Había una conexión que iba más allá de la lógica, algo que no podía ser nombrado. Pero Lucía no pudo responder de inmediato. Sus palabras se quedaron atoradas en su garganta. Ya sentía lo mismo, pero el miedo seguía allí, acechando. Raúl la miró, sabiendo que algo en ella había cambiado. No sabía exactamente qué era, pero su intuición le decía que entre ellos había algo más que simple dependencia o afecto. Había una conexión que iba más allá de la comprensión común. Tú, Raúl volvió a hablar, esta vez extendiendo su mano hacia ella. Lucía se tensó al principio, pero luego le permitió tomar su mano. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Parecía que, al dar ese paso, él estaba haciendo el primer movimiento hacia algo más grande de lo que ambos podían comprender. Lucía susurró, sintiendo como su cuerpo se llenaba de calor cuando sintió su toque. Sabía que algo dentro de ella había cambiado. Ya no podía mentirse a sí misma. Raúl estaba cambiando su mundo, y ella sentía lo mismo. No sé lo que estamos haciendo, Lucía, dijo Raúl, casi en un susurro, mientras sus ojos buscaban los de ella. Era como si, por fin,
estuviera listo para comprender lo que sucedía. No sé cómo llegué aquí, pero no puedo ignorar lo que siento. No puedo vivir más en este silencio contigo, cuando todo dentro de mí grita por algo más. Lucía lo miró con la mirada más sincera que jamás había tenido. Ella también lo sentía, pero el miedo seguía siendo su compañero. Yo tampoco lo sé, Raúl, pero sé una cosa, tu luz me da esperanza. A veces siento que estoy perdida, como si el mundo se hubiera apagado para mí, pero tú me haces sentir que puedo ser algo más, que puedo salir de la oscuridad. Raúl la observó atentamente, como si intentara ver lo que se ocultaba tras sus palabras, como si su corazón finalmente pudiera comprender lo que estaba sucediendo. Sin palabras, se acercaron el uno al otro y sus labios se rozaron en un beso corto, pero lleno de promesas no dichas. El beso fue breve, pero cargado de emociones que ambos compartían, de una pasión que crecía entre ellos, pero que aún no había sido nombrada. Por un momento, el mundo desapareció. No hubo oscuridad, ni miedo, solo ellos dos y la certeza de que algo hermoso comenzaba entre ellos. Cuando se separaron, permanecieron en silencio, pero el aire que los rodeaba se volvió más ligero, como si sus almas finalmente se hubieran comprendido. Ya no necesitaban hablar más, lo sabían. A partir de ese momento, no había vuelta atrás. Sus corazones se entrelazaron, y lo único que quedaba era permitir que el destino los guiara. Raúl sonrió levemente, sabiendo que entre ellos había sucedido algo fundamental. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, algo por lo que pelearía. Y Lucía, junto a él, se sintió más viva que nunca. Ese sentimiento secreto que compartían apenas comenzaba a florecer, y el mundo que antes parecía oscuro, ahora brillaba con la luz de su conexión. Pero ninguno de los dos sabía hasta dónde los llevaría ese sentimiento o qué pruebas tendrían que enfrentar para estar juntos. Pero una cosa sí sabían, al menos ahora, lo que compartían lo valía todo. Raúl se sentía cada vez peor. Los dolores de cabeza constantes y la debilidad le hacían pensar que estaba perdiendo las últimas esperanzas. Lucía pasaba noches enteras a su lado, orando y cuidando de él. Su relación se volvía cada vez más emocional. Raúl ya no podía imaginar su vida sin ella, pero temía sus sentimientos. Pensaba que Lucía merecía algo mejor que vivir con un hombre ciego y amargado. Cada vez que intentaba ocultar su debilidad y mostrar que todo estaba bien, sentía como su cuerpo se rebelaba. Sabía que Lucía veía su dolor, que notaba cómo sus fuerzas se desvanecían, y eso le preocupaba. No podía esconderse de ella, no podía imaginar cómo ella lo miraría cuando se diera cuenta de lo indefenso que se estaba volviendo. ¿Cómo puede mirarme de esta manera?, pensaba Raúl, cerrando los ojos por otro ataque de dolor. ¿Cómo puede seguir a mi lado, a pesar de que soy un hombre que probablemente no viva mucho más? No podía aceptar que ella se había convertido en su todo. Su vida había cambiado en los últimos meses. Con cada día, con cada mirada, con cada palabra suya, sentía como perdía la firmeza que antes le había permitido sobrevivir en un mundo tan cruel. En lugar de rechazarla, se sentía más atraído por ella, como si fuera su única fuente de luz en esa oscuridad. Pero estaba atrapado. Su orgullo, su miedo, sus viejas creencias no le permitían abrirse. Y allí estaba ella, una vez más, sentada junto a él, hablándole con voz suave, sosteniéndole la mano. Estaba a su lado cuando su salud empeoraba. En sus ojos no había temor. Había algo diferente, ternura y una paciencia infinita. En su presencia, Raúl no se sentía tan inútil, aunque cada célula de su cuerpo le decía que todo se le estaba escapando. Ella era su salvación. Sabía que no podía permitir perderla. Pero, ¿cómo podía ella quedarse con él, con un hombre ciego, enfermo y débil? Lucía seguía allí, sentada junto a él, sin decir mucho, pero su silencio era más ruidoso que cualquier palabra. Siempre estaba con él, dispuesta a darlo todo para ayudarle. Y aunque trataba de no mostrar su propio dolor, Raúl lo sentía. Sentía su ansiedad. Ella se preocupaba por él, pero nunca dejaba que sus sentimientos dominaran. Era fuerte, aunque su alma se balanceaba entre el miedo y la esperanza. Ella pasaba noches a su lado, cuando el dolor se volvía insoportable. Raúl estaba acostado en la cama, mirando al techo, y sentía su presencia, su mano suave sobre la suya. Sabía que ella no lo abandonaría, que estaría a su lado sin importar nada. Pero aún luchaba. En su mente seguía dando vueltas la idea de que Lucía merecía algo mejor que esta vida junto a él, a un hombre delicado, pero que se desvanecía poco a poco. No era un hombre con el que alguien quisiera construir un futuro brillante. Cuanto más sentía su cercanía, más se le oprimía el corazón. No podía permitir que ella se acercara más,
No podía imaginar que ella lo amara, a él, ciego y roto. Pero algo dentro de él comenzó a quebrarse. La miraba, veía cómo se sentaba a su lado, sus ojos llenos de amor y preocupación, y de repente entendió que, si él se iba de este mundo, ella quedaría atrás. Y ese era su mayor temor. De repente comprendió que no solo temía a la muerte. Temía perderla, temía que ella lo dejara, como todos los demás. Estaba convencido de que no merecía su amor, su cuidado. No merecía su devoción. Cuando Lucía permanecía a su lado, Raúl sentía que su vida tomaba sentido. Pero cada roce, cada mirada le causaba dolor, porque sabía que no podía darle lo que ella merecía. En esos momentos intentaba concentrarse, para no dejar que sus pensamientos tomaran el control. Lucía seguía a su lado, y su cuidado se volvía su único propósito. Cuando ella se acostaba a su lado, Raúl sentía como su corazón, a pesar de todo el dolor, se llenaba de luz. Pero esa luz era efímera. No podía permitirse esperar más de lo que ya había. Lucía seguía sentada a su lado en silencio, y, a pesar de su lucha interna, él sentía como su relación comenzaba a cambiar. Comprendió que su amor por ella no era solo una atracción. Era algo más profundo, algo que no podía entender por completo. No sabía cómo aceptarlo, pero sentía que su amor y su fortaleza eran todo lo que le quedaba. Y cada vez que ella lo miraba, su corazón se apretaba, pero también se llenaba de amor. Todo parecía perdido. Raúl estaba sentado en su silla, mirando el vacío. Sus ojos, privados de la capacidad de distinguir luz y sombras, se habían convertido en un recordatorio constante del accidente que lo había despojado del mundo de color y forma. Todo su mundo se había reducido a las 4 paredes de la mansión, donde pasaba los días perdiendo la confianza y la fuerza, como arena entre los dedos. Cada mañana le traía solo dolor y desesperación. Ya no se sentía vivo. No sabía cuánto más podría seguir luchando. Porque luchar sin propósito no es vivir. Cuando su hermano, Eduardo, mencionó una clínica en Ciudad de México, Raúl, sin ocultar su irritación, rechazó la idea. Sabía que en su estado había pocas posibilidades de mejorar. El miedo a una nueva decepción lo paralizaba, pero entonces, Lucía intervino. Ella, siempre a su lado, como una presencia constante, no cedió. Lucía creía en él. Ella creía en la posibilidad de un milagro, aunque también tenía sus propias dudas. Raúl, debes creer que la luz aún puede regresar a tu vida, le dijo una noche, cuando él una vez más rechazó la idea del tratamiento. Raúl la miró, y en su rostro, que hacía tiempo no mostraba ninguna emoción, apareció algo: duda, miedo, inseguridad. Había luchado tanto con sus demonios internos que no podía imaginar que algo, aunque fuera un poco, cambiara. ¿Y qué? ¿Quieres que vuelva a creer en milagros?, susurró, mirándola con desesperación. ¿Cuántas veces me han prometido que todo estará bien? Pero Lucía, sin apartar la mirada, respondió suavemente: a veces, el milagro llega en el último momento, cuando ya casi te has rendido. Sus palabras lo tocaron, aunque no quería reconocerlo. Se había acostumbrado a tomar decisiones por sí mismo, a decidir su destino, pero su insistencia era firme y suave al mismo tiempo. Lucía no lo dejaba rendirse. Ella era su apoyo, y para ella, tal vez no había otra opción que creer. Y si ella creía, tal vez él también debía creer. Raúl decidió intentarlo. Sabía que podría ser su última oportunidad, y aunque tenía muchas dudas, no podía permitirse rechazarla. En lo más profundo de su ser, sentía como ella lo influenciaba, como su fe en él se convertía en su propia fe. Lucía lo acompañó a Ciudad de México. El viaje fue silencioso y tenso. Lucía no dijo palabras innecesarias. Se sentó junto a él, sosteniéndole la mano. Raúl sentía su calor, y eso era lo que lo mantenía en pie. Cuando llegaron a la clínica, los recibieron con el doctor, el profesor García, quien explicó que la operación sería muy compleja y arriesgada. Las posibilidades de éxito eran pequeñas, pero existían. El médico habló sobre un nuevo tratamiento que combinaba varias tecnologías innovadoras. Les advirtió que el resultado no estaba garantizado, y que las complicaciones podrían empeorar la situación. Raúl estaba allí, escuchando al médico, pero sus pensamientos divagaban. Su corazón estaba pesado de miedo y dudas. Trataba de entender si valía la pena arriesgarse. ¿Y si no funciona? ¿Y si su condición empeora? ¿Y si pierde la única cosa que le era querida, Lucía? «Vas a estar conmigo», dijo en voz baja, sin atreverse a mirarla. No era tanto una petición como un grito interno. Temía perderla, temía que su sensación de impotencia la alejara de él. Lucía, en respuesta, asintió suavemente.
Siempre había estado a su lado, siempre dispuesta a apoyarlo, a pesar de su escepticismo, su rabia y su miedo. Ella era la luz que él tanto tiempo no había notado, y ahora, en ese mundo oscuro y sombrío, sentía su presencia como la única esperanza. Pero el miedo a perderla era mucho más grande. Ella podría irse. Ella podría estar con alguien más, alguien sano, fuerte. Ella podría encontrar su camino, salir de la sombra que él había arrojado sobre su vida. Raúl sentía el miedo en su cuerpo, como si la incomprensión y la duda invadieran cada célula de su ser. Apenas podía respirar, y sus manos estaban frías por la tensión. Temía ser débil, pero aún más temía no poder soportar este camino. La operación tuvo lugar varios días después. Lucía no se apartó de su lado. Estuvo allí cuando lo preparaban para la cirugía, y permaneció con él cuando recobró el conocimiento. Ella rezaba, a su manera, y creía. Y cada vez que despertaba, ella estaba allí. Raúl sentía su presencia como algo más que solo cuidado. Era su fe en la que lo sostenía. Sus pensamientos, sus preocupaciones, sus dudas, todo eso desaparecía cuando ella estaba cerca. Lucía era su salvación, su fuerza era la chispa que podía calentar su alma. Cuando finalmente abrió los ojos después de la operación, sintió como la tensión se disipaba. Sabía que su oportunidad de recuperación era solo un rayo de esperanza que, quizás, se desvanecería en cualquier momento. Pero ya no podía dar marcha atrás. No podía permitirse rendirse. «¿Crees en mí?», susurró, y su voz sonaba incierta, pero también llena de añoranza. Lucía apretó su mano con más fuerza. «Creo en ti, Raúl. Podrás recorrer este camino». Raúl cerró los ojos y sintió como algo nuevo comenzaba a despertar dentro de él. No era solo el dolor físico o la duda, era esa luz que Lucía había traído a su vida. Era el comienzo de lo que había temido tanto creer, que podría ser feliz de nuevo. La operación fue un éxito. Después de varias semanas de recuperación, Raúl comenzó a notar cómo su mundo, antes sumido en la oscuridad, lentamente se llenaba de luz. Aunque no creía en los milagros, todo lo que había vivido, todo lo que había sentido, parecía como uno. La luz regresaba a su vida. Después de tantas semanas de dolor y sufrimiento, la idea de que podría recuperar la vista parecía una fantasía. Había tanto que aún no podía comprender. Los recuerdos de un mundo oscuro y vacío aún lo perseguían, pero ahora, en la quietud de la habitación, las primeras luces del día comenzaban a filtrarse a través de la ventana, revelando un entorno diferente, lleno de promesas. Lucía había estado a su lado durante todo el proceso. Sentada junto a él, sosteniéndole la mano, era su sostén, su faro en medio de la tormenta. La sentía cerca, aunque su mundo aún estuviera cubierto por la niebla. Y aunque él no la pudiera ver, sentía su presencia en cada gesto, en cada palabra que ella pronunciaba, en cada caricia que le ofrecía. Raúl estaba en una silla junto a la ventana, su cuerpo aún débil, pero con una creciente sensación de expectación. Luz suave penetraba por las rendijas, trayendo consigo colores y formas, y el aire se sentía fresco, lleno de promesas. Su mente seguía flotando en la incertidumbre, pero cuando su mirada se desvió hacia ella, algo cambió por completo. Finalmente, sus ojos se encontraron con su rostro. Lentamente, sus ojos escanearon cada detalle, el contorno de su rostro, sus labios, sus ojos, que siempre habían estado llenos de dulzura y comprensión. La luz, la que había anhelado durante tanto tiempo, parecía ahora brillar en su rostro. Y en ese instante, se dio cuenta de que ella no solo iluminaba su mundo físico, sino también su alma. «Lucía», su voz salió entrecortada, tensa, pero llena de emoción. No podía controlar la avalancha de sentimientos que lo invadían. Estaba completamente sobrecogido por lo que veía. «Eres la mujer más hermosa que he visto en toda mi vida». El corazón de Lucía dio un vuelco al escuchar esas palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de felicidad pura. Había esperado este momento durante tanto tiempo. Y ahora, después de todo lo vivido, las palabras de Raúl confirmaban lo que siempre había sabido. Él la veía, él la sentía. Y para ella, eso significaba el mundo entero. Raúl respiró hondo, un nudo en la garganta. Sabía que ya no podía callar más. Lo que sentía por ella no era solo agradecimiento, no era solo amor. Era una necesidad profunda, una conexión inexplicable que lo unía a ella de manera irrompible. «Lucía, no sé cómo explicarte lo que siento. Estuviste a mi lado cuando yo era un hombre sin esperanza. Estuviste ahí cuando ni yo mismo quería vivir. Pero ahora que puedo verte, veo la belleza de todo lo que me rodea, y eres tú. Eres mi luz. No puedo vivir sin ti».
Eres lo más importante en mi vida. Lucía sintió como su corazón latía con fuerza al escuchar esas palabras. Las palabras de Raúl la tocaban profundamente. Sabía que había recorrido un largo camino junto a él, pero escuchar que él la veía ahora con tanto amor, con tanto deseo, era algo que nunca podría imaginar. Raúl, susurró, casi sin poder creer lo que estaba oyendo. Nunca dudes de mí. Siempre estaré aquí, contigo. Mi vida tiene sentido gracias a ti. Raúl no podía creer lo que escuchaba. El amor que había temido, el miedo a sentirse vulnerable, todo eso se desvanecía cuando estaba con ella. Quería algo más profundo, algo que sellara todo lo que había sentido. Quería que ella estuviera con él, para siempre. Lucía, te quiero en mi vida. No puedo vivir sin ti. Quiero que seas parte de mi futuro. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas brillaban en los ojos de Lucía mientras sus palabras se enredaban en su garganta. No podía creer que estaba escuchando eso de él. Raúl, ese hombre que había sido tan distante, tan frío, tan lleno de dolor, ahora le ofrecía todo lo que tenía. Sí, Raúl, murmuró con una sonrisa llena de emoción. Sí, quiero ser parte de tu vida, siempre. En ese momento, Raúl sintió como si una ola de paz lo envolviera. Todo su ser estaba lleno de amor. Finalmente, el dolor, la desesperación y la oscuridad que había acompañado su vida durante tanto tiempo se desvanecían, y en su lugar, una luz brillante iluminaba su futuro. Sin más palabras, sus labios se encontraron en un beso profundo y apasionado. Era un beso que sellaba todo lo que habían vivido, todo lo que habían superado, y todo lo que estaba por venir. Un beso que prometía amor eterno, que hacía desaparecer las sombras y que los unía más que nunca.